tema que vamos a tratar el día de hoy. Primero que todo agradecer a Sala Sentidos por esta invitación a conversar. Así que les mando un saludo a todos los que se están conectando. Cuéntame si se escucha bien, si no, si se escucha bien me pueden hacer ahí un dedito para arriba para saber cómo estamos con la comunicación, que es lo más importante que se escuche porque finalmente vamos a estar hablando un ratito. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya, se escucha bien, gracias, Bella, muchas gracias. Bueno, primero que todo me voy a presentar. Mi nombre es Mónica González. Yo soy actriz, soy pedagoga teatral y soy directora de la Academia Burlesque Santiago, que está ubicada en Santiago de Chile. Así que primero que todo agradecer esta invitación de parte de Sala Sentidos a conversar con Chile y Colombia, hacer esta oportunidad de relacionarnos y hablar acerca de el burlesque, de este arte, de este performance que muchos practicamos en distintos lugares, que ha ido creciendo en Latinoamérica durante este último tiempo. Así que estoy muy contenta de poder hablar acerca de este tema y poder relacionarnos también y que ustedes también envíen sus opiniones, sus comentarios acerca de este arte tan bonito y que la verdad que nosotros en Chile no lo tenemos hace tanto tiempo, se está desarrollando solamente hace algunos años, pero aún así ha tenido un crecimiento bastante importante. Hoy día tenemos festivales en nuestro país, también como el Santiago Burlesque Festival, que es una de las instancias más importantes, y también tenemos otras instancias que bueno, obviamente hoy día están un poco stand-by por el tema de la pandemia, que nos está tocando a todo nivel, así que en ese sentido estamos a la espera de lo que va a ir pasando, pero también es una buena instancia esta cuarentena para aprender nuevas cosas, nuevas visiones y para que también podamos conversar acerca del arte del burlesque y comentando también nuestras visiones, nuestras formas de plantearnos una pieza de burlesque que encuentre. ¿Qué es el burlesque? El burlesque es un performance, ¿ok? No es una danza propiamente tal, sino que es un performance por lo cual va a incluir distintas herramientas y distintos elementos, ¿ok? No solamente vamos a hablar de una danza, sino que también vamos a hablar de teatro, de humor, de sensualidad y también de destape, ¿ok? Es decir, nosotros en el burlesque no sacamos prendas, pero hay una gran diferencia entre el burlesque y el strip, ¿ya? El striptease o strip dance, que es un baile donde también hay destape, pero es desde una visión súper distinta, ¿ya? La verdad de las cosas que es bastante diferente, porque en el striptease el foco en el fondo está en el otro. Y esto es decirnos una pieza performática que tiene una visión, un punto de vista artístico, social, político. Por otra parte, también el burlesque es tremendamente inclusivo. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier persona puede hacer burlesque, ¿ya? Y cuando hablamos de cualquier persona, hablo de hombres, mujeres, transformistas, hablo también de cualquier tipo de cuerpo, de talla, de peso. No hay ningún limitante con eso y tampoco con la edad, ¿ya? No hay ninguna limitación respecto a que yo tenga que tener un físico determinado para hacer burlesque, etcétera. O sea, acá lo importante finalmente es que yo tenga un mensaje para entregar a través de mi pieza, a través de mi performance. Y el burlesque en sí se divide en dos grandes áreas, ¿ok? El burlesque clásico y el neoburlesque, ¿ya? Ustedes seguramente, muchos de ustedes que habrán visto alguna vez o no burlesque, hablamos de este burlesque, es decir, habrán visto alguna vez
a una mujer bailando con plumas, con unos abanicos gigantes, con una boa, con medias ligas, etcétera, y bailando una música probablemente orquestada de los años 30, 40, 50. Y estamos ahí hablando de lo que es burlesque clásico. Ahora te voy a contar cuál es la diferencia entre los dos, ¿ya? Eso sería el burlesque clásico. Responde a una estética determinada de una época en donde surge o se desarrolla principalmente el burlesque, que se desarrolla principalmente en Estados Unidos, ¿ok? Ahí es donde hace el boom el burlesque y comienza a desarrollarse y a crear un montón de instancias, lugares, bares, etcétera, para que se presenten distintos performistas de burlesque. Siempre vamos a hablar de una pieza o de un performance de un performista, ¿ya? No de un bailarín ni de un actor, porque como les decía al principio, estamos aunando disciplinas, ¿ok? De estos años 40, 50, 60, donde realmente el burlesque se desarrolla muchísimo, viene como todo una caída por distintos temas sociales, políticos, etcétera, posguerra, crisis económicas, etcétera, viene a tener una caída muy importante y prácticamente desaparece, ¿ok? Y también aparecen los clubes de strippers, entonces también el público cambia. En el burlesque no hay desnudo, eso es algo súper importante tener en cuenta. Hay un tip, un trabajo de destape, es decir, yo me puedo sacar unos guantes con mucha elegancia, delicadeza, me puedo sacar una bata, me puedo sacar unas medias ligas, podría sacarme incluso un corset, pero voy a quedar siempre en pezoneras o pastis y también voy a quedar con ropa interior. No va a haber un destape total, ¿ok? No va a haber desnudo. Pero después de que desaparece este burlesque, quedan solamente algunos performistas o algunas personas trabajando este performance más desde lo under, ¿ok? Que están ya desde lo masivo, desde los teatros, desde los espectáculos, como hubo ese boom que yo les comentaba. Pasa que en los años 90, el burlesque en Estados Unidos, y generan un evento. Ellos crean un museo, ¿ya? Un museo que es en Texas, donde se juntan todos los performistas antiguos, que ya eran mujeres mayores, la mayoría, 50, 60, sobre 60 años, para crear este museo del burlesque, donde juntan todas sus joyas, sus fotografías, sus piezas, un montón de cosas, y hacen este primer evento. Y ahí comienzan a pensar en qué es lo que podría volver a ser atractivo al burlesque para que la gente vuelva a tener el interés en este arte, ¿ok? Porque si, un besito. Gracias a todos los que se están conectando y que nos están mandando ahí saluditos y todo. Eh, Estoy hablando acerca un poco de la historia del burlesque, que me preguntaron cuál es la diferencia entre el burlesque clásico y el neoburlesque. Entonces, como les iba comentando, buscan algo atractivo. ¿Y qué cosa podía ser más llamativa para desarrollar nuevas visiones del burlesque? Y ahí es donde surge el neoburlesque, porque lo que se incorpora en el fondo es el componente de la actuación, del personaje, de crear una mini obra de teatro, en el fondo lo que dura una canción, que son 4 o 5 minutos, depende de lo que yo esté haciendo. Entonces ahí aparece esto, neoburlesque o nuevo burlesque, ¿ok? Y aparece el teatro como un componente muy importante y finalmente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ahí aparecen muchos subgéneros también del burlesque que algunos los conocerán. Yo quiero aprender este arte, ¿cómo podría comenzar? Bueno, vamos a hablar de desarrollarte en este arte. ¿Ok? Y como les decía, aparecieron subgéneros. Por ejemplo, aparece el nerdlesque. Cuando hablamos de nerdlesque, hablamos de el burlesque que está inspirado en los personajes de cómics, por ejemplo, superhéroes, etc.
el burlesque, que también es un subgénero, que es esto burlesque un poco más dark, un poco más sangre, gótico, etcétera. Polesque, que mezcla el pole dance con el burlesque. Y así hay infinitos subgéneros que venían apareciendo porque el neo es tan amplio que nos permite hacer cualquier cosa en el escenario. Lo podemos mezclar con acrobacia, con chair dance, que es el baile en silla, lo podemos mezclar con circo, con tela, con lira, lo podemos mezclar con la creación de infinitos personajes, ya sea inspirados en personajes que existen o también crear nuestros propios personajes y nuestras propias historias. ¿Okay? Entonces, es muy, pero muy, muy amplio. Y hoy día tenemos esos dos géneros, el burlesque clásico y el neoburlesque. Y ahí va a depender un poco de cada uno cuál es el área que desea desarrollar de mejor forma. Y por eso yo les decía que es interesante, que es tremendamente inclusivo, porque el burlesque nos permite crear la historia que nosotros se nos ocurra, ¿ok? Si nosotros vamos a hacer neo. Ahora, tengo que conocerme a mí también como performista. Tengo que conocer cuáles son mis virtudes, cuáles son mis falencias y cuáles son las cosas que a mí me interesa desarrollar más. Si, por ejemplo, yo soy una persona que le gusta mucho la danza, que le gusta mucho trabajar una línea corporal muy elegante, muy estilizada, que le gusta la estética, ¿okay? Pero también hay personas que son más teatrales, son más histriónicos y se llevan mejor con armar alguna pieza de comedia, de drama, con una narrativa determinada, con una estética determinada, con crear personajes, historias, y tal vez no tienen tanta facilidad para la danza, pero sí pueden hacer una pieza muy interesante desde el neo, ¿ya? En el street no se puede tocar, a veces sí, en el burlesque. Si tú te refieres a tocar a la performista, la verdad es que no. No. Nosotros, cuando hacemos burlesque, nos paramos en un escenario o, a ver, vamos a hablar la realidad. En el burlesque es muy del ambiente under, mucho de los bares, mucho del cabaret, ¿ok? Entonces no está hecho para los grandes escenarios, a pesar de que sí hay espectáculos, ¿ok? Pero nosotros como performistas vamos a desarrollar una historia, vamos a desarrollar una pieza en un lugar determinado que es un espacio y vamos a generar un feedback con el público desde los guiños, desde el humor, desde tal vez lanzar algún guante, alguna prenda, pero no está autorizado que haya contacto en general, porque la verdad de las cosas es que esto es una pieza de arte. Es como que estuviéramos haciendo una obra de teatro. Cuando nosotros vemos una obra de teatro no nos subimos al escenario a interrumpir o a intervenir lo que estamos viendo. Acá es lo mismo. Por eso le digo, el striptease es algo totalmente distinto. La única cosa en que se relacionan es en el tease, en que hay sacada de prendas. Pero el foco es totalmente distinto. El foco del burlesque es mucho más político. Tiene mucho más que ver con la transgresión, con la decisión de mostrar el cuerpo mucho más allá de cualquier tipo de estándar convencional que haya existido, ¿ya? Nosotros no buscamos necesariamente ser hermosas en el escenario o hermosos. El burlesque, como yo les decía, lo puede hacer cualquier persona. El hombre hace burlesque, las mujeres hacen burlesque, están los transformistas, los drag, y todos pueden hacer burlesque, ¿ya? Hay un tema también muy político con atrevernos a mostrar nuestro cuerpo con años de más, etcétera. Hay performistas de burlesque tremendamente exitosos, sobre todo en Estados Unidos, que les invito también a investigar un poquito acerca del burlesque, como Dirty Martini. Dirty Martini es una reina del burlesque y debe pesar alrededor de 120 kilos. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver. Y no, jamás se queda totalmente desnudo. En el burlesque siempre el cuerpo va a estar cubierto. Es decir, vamos a terminar como un reveal máximo en pastis o pezoneras y en calzón, colalés, lo que sea según la pieza que yo
está haciendo. Si estoy haciendo una pieza vintage, lo más probable es que termine en un calzón alto. Puedo tampoco quedar no necesariamente en pezoneras. Ojo, estoy haciendo tease, estoy haciendo burlesque cuando me saco un guante. Y ya eso es burlesque, ¿ok? Entonces es totalmente distinto. El foco es muy diferente, ¿ya? Acá tiene que ver con una provocación social y con dar un mensaje. Entonces, volviendo al burlesque y a sus... ¡Uf! Aprendí algo nuevo hoy. Bueno, muy bien, qué bueno que aprendas. Ojo que los hombres también pueden hacer burlesque, boylesque. Jetador, Tiger son performistas de burlesque muy conocidos a nivel mundial y son hombres, ¿ya? Y no hablamos de que los hombres que hacen burlesque son homosexuales, ¿ya? Hay hombres tremendamente heterosexuales haciendo burlesque y hay de todo, de todas las edades, de todas las tallas, de todos los pesos, de todas las características físicas, con todas las ideas y con todas las creatividades que ustedes se pueden llegar a imaginar, ¿ya? Entonces, en YouTube pueden encontrar muchísimos videos de burlesque, de neo-burlesque. Burlesque Hall of Fame es uno de los festivales más importantes de burlesque en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ahí pueden encontrar muchas versiones y visiones de burlesque en solo, en dupla, mujeres, hombres, distintos tipos de estilos y es súper interesante y atractivo ver, ¿ya? Entonces los invito también a que puedan ver. Obviamente los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Mi Instagram es @monica.burlesquesantiago y el de mi academia es @burlesquesantiago. Y ahí ustedes pueden ver que yo en la academia tengo alumnas de distintas edades, tallas y todo. O sea, tengo alumnas de 20 a 60 años, con todos los tipos de cuerpo, con todas las características físicas. Y que lo más importante es que se atreven. Porque también el burlesque tiene algo que ver. Hemos estado por muchos años sometidos a estructuras sociales que nos dicen, a ver, el cuerpo es de esta forma, las mujeres son 90, 60, 90, ese es el cuerpo ideal y ese es el cuerpo que se puede exhibir. Por lo tanto, ese es el cuerpo que puede estar sobre un escenario. No, no es así, ¿ya? No hay ninguna regla. El burlesque es para todos, cualquier persona lo puede hacer. Ahora, algo de lo que quiero hablar y también para lo que estoy convocada a hablar hoy día es con el tema de la interpretación y la actuación. Como yo les comentaba, yo soy actriz de profesión, con mención en dirección de artes escénicas y también soy pedagoga teatral y me especializo un poco en esta enseñanza de la actuación para el burlesque. ¿Ya? ¿Podrías compartir nuevamente tus redes? Ya, perfecto. Mi Instagram es @monica.burlesquesantiago, todo junto, y el de la academia es @burlesquesantiago. Si ustedes entran a mi Instagram van a encontrar también ahí el acceso para el de la academia y pueden ver fotos, videos. También tengo en mi Instagram algunos tutoriales de chair dance, de baile en silla, etcétera, para que puedan practicar en su casa y para que puedan iniciarse. Alguien me preguntaba hace un ratito cómo me puedo iniciar en el burlesque. Hoy día tenemos muchas alternativas. Desde este momento que estamos en cuarentena y en encierro, somos muchos los que estamos entregando material gratuito continuamente de burlesque. Y también las redes nos permiten esto que estamos haciendo hoy día. Yo les estoy hablando desde Chile para Colombia y tengo la posibilidad de conversar que son tan interesantes para hacer crecer un poco el burlesque en Latinoamérica, ¿ok? Acá en Chile existen algunas escuelas de burlesque, aparte de la mía, también hay otras escuelas donde nosotros formamos performistas en burlesque, ¿ya? Generamos un programa, yo por ejemplo tengo un programa anual donde tenemos los dos propia pieza de burlesque. ¿Ok? Así que existe. Y hoy día, como yo les decía, tienen las posibilidades de seguirnos a nosotros los performistas y
también poder ver los tutoriales. Estamos haciendo clases gratuitas. Yo estoy haciendo una vez a la semana más o menos una clase abierta por Instagram, por un live de burlesque o de chair dance, baile en silla, para que ustedes la puedan seguir y puedan aprender los primeros pasos de burlesque, etcétera, y empezar a desarrollarse un poquito en este arte que es tremendamente entretenido. Si hablamos de una pieza neo, hablamos de que yo quiero contar una historia. Eso es una gran diferencia. En el burlesque clásico no hay una historia, sino que hay una estética determinada acompañada de una línea. Saludos de Colombia, saludos Bella. Saludos a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Vayan dejando sus comentarios, sus dudas. Me encantaría que nos podamos conocer y que me cuenten si alguno tiene experiencia en burlesque, si ha hecho burlesque, si conoce de qué se trata esto, si lo ha experimentado, si se ha presentado, etcétera. ¿Ya? Como yo les decía, si yo decido ser neo-burlesque, voy a contar una historia. ¿De qué? Bueno, eso es muy personal y depende de cuál sea mi inspiración, cuál sea mi motivación. Puedo partir de algo tremendamente personal, ya como algo que me haya pasado a mí en la vida en algún momento y de lo que quiera hablar. Por ejemplo, quiero hablar acerca de, no sé, los trastornos alimenticios. Quiero hablar acerca de mi relación con las fobias. Si tengo fobia a las arañas y quiero hablar acerca de eso. No sé, yo no le tengo fobia a las arañas, a mí me encantan, pero podría ser una idea. Me inspiré porque vi una película y vi un personaje que me llamó mucho la atención y me gustaría hacer una pieza de eso. Hay 1000 caminos para crear una pieza de burlesque, ¿ok? Ahora, como una narrativa teatral. Es decir, voy a tener que formar una estructura que nosotros en teatro llamamos estructura aristotélica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un principio, un desarrollo, un clímax, que es el punto más álgido de la pieza, y un remate. ¿Ok? Con eso termina la pieza. Y voy a tener que trabajar la idea que yo tenga con esta estructura. Para partir, voy a partir presentando a mi personaje. ¿Quién es mi personaje? ¿Ok? Por ejemplo, mi personaje es una nerd. ¿Ya? Muy nerd. Entonces va a entrar el personaje a escena muy caracterizado. En el burlesque todo es bastante exagerado, ¿ok? Trabajamos mucho lo que se llaman personajes tipos, que son las maquetas de los personajes, ¿ok? Entonces voy a presentar mi personaje. Es importante tener en cuenta que nosotros como personas nos demoramos aproximadamente 20 segundos en generar una imagen de alguien. Y me refiero a una imagen inconsciente. Yo veo entrar, por ejemplo, a Laura. La veo entrar y antes de que ella emita la primera palabra, yo ya me hice una imagen de cómo es Laura. ¿Por qué? Por cómo está vestida, por cómo camina, por cómo me saludó. Ya con eso yo me creé una imagen. Lo mismo pasa para el escenario, ¿ya? Yo, ok, entonces yo voy a crear esta pieza pensando en que en esos 20 segundos debo conquistar al público. Debo hacerlo, porque si no, si el público no se enganchó con esta primera imagen del personaje, lamentablemente lo más probable es que después termine mirando el celular y no la pieza que yo creé. ¿Ok? Entonces estos primeros 20 segundos son tremendamente importantes. ¿Ya? Luego voy a empezar a contar la historia de este personaje, qué es lo que le pasa al personaje, ¿ok? Hasta que en algún momento voy a llegar a un clímax, a un conflicto. Al personaje le pasa algo para que pueda llegar a una transformación, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de burlesque, no hablamos solamente de estar vestido no sé, estoy vestido de marinero. Soy un marinero, pero resulta de que hago un tis, es decir, me saco las prendas de marinero y termino la pieza. Bueno, ahí no estoy haciendo realmente un neo burlesque, no estoy haciendo una narrativa, porque no hay un conflicto.
conflicto, no hay un desarrollo del personaje, ¿ok? Es súper en el neo. No significa que nos tengamos que transformar en actores profesionales y estudiar 4 o 5 años como lo hacemos nosotros, sino que tengo que tener ciertas herramientas, ¿ya? Herramientas. ¿Qué herramientas yo les recomiendo tener? Por ejemplo, conocer acerca de narrativa teatral, acerca de cómo armar una pieza, cómo armar una estructura, ¿ok? ¿Cómo va a ser la historia? También les recomiendo tener conocimientos acerca del desarrollo de los personajes, ¿ya? ¿Qué es un personaje? ¿Cómo me lo planteo? ¿Cuál es su psicología? Y lo que nosotros llamamos una tridimensionalidad, es decir, cómo es físicamente, psicológicamente y emocionalmente. Esto me va a permitir tener un desarrollo escénico muy interesante y también poder resolver en escena desde el personaje. Samantha, un besito, dice Grau, súper importante lo que nos cuenta. Gracias. Bueno, la idea de esto es que podamos aprender de armar piezas y tomarnos con esta responsabilidad súper importante, chiquillos, chiquillos, todo lo que nos están acompañando el día de hoy. Súper importante esto de hacernos cargo de que si yo voy a armar una pieza, no es llegar y subirme al escenario y vestirme, no sé, de marinero, como les decía, sacarme la ropa y ya hice burles, que no es así, ¿ya? Hay un trabajo detrás grande y en general uno debería demorarse en montar una pieza por lo menos un par de meses, ¿ya? Como para crear esta narrativa, entender el conflicto, entender el personaje. Y vuelvo a esto de la tridimensionalidad. El personaje, sea quien sea, nació en una época determinada, ¿ok? Por ejemplo, si bien Mónica, yo nací en el año 1983, ¿ok? Tal vez mi personaje, por decir algo, ¿ok? Es muy diferente el comportamiento de ese personaje al comportamiento mío como persona y como actriz. ¿Por qué? Porque al haber nacido en una época determinada hay contextos sociales, políticos, ¿ya? Que afectan. También es muy distinto a la persona que nace hoy, por ejemplo, en medio de una pandemia mundial. Todo esto va a afectar la visión, ¿ya? Entonces una persona que, por ejemplo, nació y vivió una guerra, va a tener otros tipos de comportamientos. Y si yo conozco y sé y me doy el trabajo de crear mi personaje de una forma seria, de hacer esta tridimensionalidad, pensar, ok, ¿qué edad tiene mi personaje? ¿En qué año nació? ¿Qué es lo que pasaba históricamente en ese momento? ¿Ya? ¿Cuál era la música que se escuchaba en esa época? ¿Ok? Porque eso me va a permitir hacer una pieza que tenga consecuencia. O sea, si yo quiero hacer una pin-up del año 45 y le pongo una música de, no sé, Aerosmith que no había, los espectadores vemos y no entendemos, a no ser que se justifique escénicamente la utilización de esa música. ¿Ok? Entonces, ¿qué música se escuchaba en esa época? ¿Cuál era la estética de la época? ¿Cuál era el vestuario que la persona utilizaba en esa época? Es muy importante. Yo no puedo tratar de trabajar, por ejemplo, una pin-up y me voy a poner botas de látex porque me gustan. Probablemente el látex ni siquiera se había inventado en esa época. ¿Ya? Entonces, si yo manejo todo esto como esta estructura del personaje, ya tengo muchas herramientas para trabajar mi pieza. Luego voy a pensar cómo es serio. Por ejemplo, es una persona muy alegre, muy risueña, le dan ataques de risa, le encanta el color rojo, entonces la mayoría de sus prendas son
rojas y tiene fobia a las arañas, entonces si aparece una araña se va a poner a gritar y tiene una risa muy chistosa porque se ríe como con saltitos, etcétera. Bueno, independiente que yo no use todo ese material en la puesta en escena de la pieza, yo lo tengo que saber. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy en el escenario, ¿ya? Yo estoy en el escenario y hay un corte de luz de unos segundos, se quiebra un vaso, etcétera. Una reacción es la que voy a tener yo como actriz y otra reacción es la que podría tener el personaje. Y para eso yo tengo que tener claro cómo se maneja mi personaje, ¿ya? El clímax en este caso, ¿cuál sería? Cuando tú tienes una narrativa teatral, tú te vas a presentar con un conflicto, ¿ya? Tú tienes un objetivo como personaje a cumplir y va a haber un conflicto que te va a evitar, ¿ya? Llegar a desarrollar este objetivo, a cumplir este objetivo. Generalmente el clímax va un poco aprenda. Cuando mi personaje llegó a su punto máximo expresivo, cuando resolvió su conflicto o cuando su conflicto se vino encima de él. Esto nos va a dar la respuesta después para ver cómo rematar nuestra pieza, cómo cerrar. ¿Ok? Exacto, no solamente quitarse la ropa, es simplificar demasiado el burlesque si nosotros hablamos de que el burlesque es solamente hacer un tis. No lo es, ¿ya? Es un trabajo tremendo el que hay detrás. Hay una preparación muy grande y lo que diferencia a un performista de otro también es eso, ¿ya? Cómo construye sus piezas, desde qué puntos. Y volviendo al personaje, ya tengo mi contexto político, social, la época en que nació, ya sé sus características emocionales, si es tímido, si es alegre, si es risueño, si es coqueto, etcétera. Y también sé cómo se relaciona con las otras personas y ya también después veo el aspecto físico. Se viste con ropa ajustada, con ropa suelta, con ropa holgada. Es nerd, entonces va a usar una falda bajo la rodilla, una blusa con un cuellito de pronto cerrado, con volados, va a tener el pelo en un rodete o en un moño, etcétera. ¿Ya? ¿Cuánto demora el más corto? Una pieza de burlesque en general dura entre 3 y 6 minutos promedio, ¿ya? Entre 3 y 6 minutos. Todo depende de lo que tú quieras contar. Pero lo máximo en promedio, hay algunas que llegan a durar hasta 7, pero lo promedio es eso. 4 minutos y medio para una pieza neo burlesque está muy bien, ya muy bien. Claro, y por eso es tan importante poder ser capaz de sintetizar tu información. Es un desafío grande, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros en una obra de teatro tenemos 1 hora, 45 minutos para contar lo que le pasa a nuestro personaje. Acá tenemos 5 minutos. ¿Cómo lo hago? Entonces, por eso es tan importante ser responsables en desarrollar todo esto. Ya conozco a mi personaje y ahora viene algo súper importante. ¿Desde dónde parto? ¿De la música o parto de la narrativa? Yo les recomiendo siempre partir desde qué es lo que quiero contar. Hay 3 preguntas que para mí son fundamentales. ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar? ¿Y por qué lo quiero contar? Si yo soy capaz de responder esas preguntas, lo más probable es que la música llegue sola. Es mucho, mucho más difícil encontrar una historia que se encaje con una música que encontrar la música a una historia. 5 minutos para enganchar al público y contar la historia. Exactamente.
5 minutos. Por eso les decía que la presentación del personaje, estos primeros 20 segundos son fundamentales. De eso va a depender de que la gente quiera realmente verte o no. ¿Ya? ¿Cómo logras mantener la atención del público? ¿Los atraes y se dan? Ok. Todo va a tener que ver mucho con tu planteamiento narrativo. El público se va a mantener atento, primero, si se enganchó con tu personaje. Segundo, si eres rápido en el escenario, si eres ágil, musical, pum, subo, bajo, pa, 1, 2, 3, cuento. No hablo, no estoy narrando la historia, la estoy contando a través del cuerpo, que es mi instrumento. ¿Ok? Entonces, debo ser muy atractivo y para eso, un consejo, contacto visual. Contacto visual. ¿Por qué? Si yo miro al público y juego con el público me va a mirar. Si yo no hago contacto visual, yo estoy autorizando al público a que mire para otro lado. ¿Ya? Hablar, no hay que hablar. No puede haber alguna pieza de burlesque que tenga texto, pero en general no. En general todo es a través del cuerpo. No te pasaría eso. Me dice, si yo estuviera en el público no sabría si la música, la historia o ver el desnudo. No te pasaría eso, ¿ya? Porque es un todo. Una pieza de burlesque es un todo. Y la verdad es que el desnudo, acá, o el sacarse ropa, o el tease, es la cosa menos importante. Es lo menos importante. Acá simplemente ocurre el tease a través de la historia que yo estoy contando. Por ejemplo, yo quiero contar la historia de una dueña de casa. Vamos a ver algo bien simple. Una dueña de casa que está cocinando, qué sé yo, y de repente como que, no sé, no encuentra la pimienta, qué sé yo, se empieza a desesperar, le empieza a dar un ataque de calor porque se le empiezan a incendiar las ollas y se saca su primera prenda, se saca los guantes de cocina, luego le empieza a dar más calor porque se empieza a poner nerviosa porque a las 12 de la noche vienen los invitados y ok, se saca el delantal. Y estás haciendo un tease, te estás sacando prendas, estás contando una historia y estás también haciendo coreografía. ¿Ok? Entonces por eso les digo, es un todo y está tremendamente ligado el tease a la historia que yo estoy contando. Yo no me estoy sacando prendas por sacármelas. Me estoy sacando prendas por abrir ya una historia que requiere de ciertos elementos. Ahora, en el burlesque hay una diferencia muy grande de lo que hablamos al principio con el strip. Yo acá no me estoy sacando prendas para seducir. Yo me estoy sacando prejuicios. Me estoy sacando trabas. Me estoy sacando malas relaciones con mi cuerpo. Y estoy mostrando, no un cuerpo, estoy mostrando un alma. Ahí hay una gran diferencia. Yo estoy desnudando mi alma y en cada prenda que yo me saco estoy contando algo. En este guante estoy contando la tristeza que me da un recuerdo. En este otro estoy contando mis ilusiones. En esto estoy liderando mis esperanzas, mis sueños. Y todo te lo estoy contando a través de mi cuerpo y de mi historia. Entonces, no confundir, porque son cosas totalmente distintas, ¿ya? Y esa es la maravilla del burlesque, que me permite crear, contar, desarrollar, pero también hacerme cargo de mí, de mi cuerpo, de quién soy y qué es lo que quiero mostrar y por qué. Y aquí entra otro ingrediente tremendamente importante, que son las emociones en el escenario. Pero ¿cuál es el fin del burlesque entonces? Es una moraleja, una crítica social, simplemente una obra de teatro en 3 minutos. Te lo conté,
te dije, el burlesque tiene un fin performático, artístico y también es una obra de teatro en 3 minutos. Estamos hablando del neoburlesque, ¿ok? Y como les conté al principio, el burlesque tiene dos grandes áreas, el burlesque clásico y el neo. En el burlesque clásico yo no estoy contando una historia, aún así estoy haciendo burlesque, ¿ok? Por eso es muy interesante investigar acerca de esto. Pero el día de hoy yo le estoy hablando acerca de la importancia de la interpretación y de la actuación en el burlesque. Es un reto hacer tu representación muchas veces. ¿Cómo haces para mantenerlo interesante para ti? Ya, mira, esa es una muy buena pregunta. En el proceso creativo, uno pasa por muchos momentos. Uno generalmente decide quedarse con una idea, porque a veces surgen miles, porque esa idea te motivó, te gustó, la empezaste a poner en escena, empezaste a practicar, empezaste a moverla y sí, pa, te cerró y dices, ya, esto es lo que yo quiero contar, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo una pieza que tiene que ver con la transformación. Parte como una pieza muy neo y que tiene muchos componentes de comedia, parte como una cuncuna, ¿ya? Que se transforma en una mariposa, ¿ok? Una cuncuna que repta por el suelo, vestida de cuncuna absolutamente, y que luego empieza a transformarse, a pasar por este capullo, hasta que termina con unas alas de mariposa LED, y esto muy mágico desde el punto de vista escénico, ¿ok? Pero bueno, ¿de qué quería contar? Yo quería hablar de la transformación, de la reconciliación con el cuerpo, del quererse y sentirse bella o bello, ¿ya? Y que muchas veces nosotros nos sentimos como una oruga, muchas veces, independiente de la persona. Estupendo, tú eres muy guapo o guapa, pero si tú no te sientes así, ¿ya? Entonces, yo quería hablar de eso, de esa sensación que muchas veces nosotros tenemos con nosotros mismos, con nuestra autoestima, con nuestra relación con nosotros. Y de esa transformación que el mismo burlesque te va generando. Ok, yo hice mi historia, la creé y luego de ahí fui a buscar la música que me resonó en algún momento para cada momento y cada transición de esta historia. Pero también pasé por momentos en que odiaba la pieza. Odiaba la pieza. Eh, porque la escuchas tantas veces la canción, la practicas tantas veces. Entonces, ¿qué creo yo que es importante ahí? Resignificar, ¿ya? Volver a buscarle el sentido, y por eso creo que es tan importante tener claro por qué estoy contando esto y no otra cosa. ¿Por qué yo quiero hablar de eso? Porque si yo sé cuál es mi motivación real de por qué quiero hablar de algo, de verdad que tú te puedes volver a enamorar de tu pieza. Y a veces también hay que dejarlas descansar. A veces uno la presenta una, dos, tres veces en distintos eventos y luego de eso, a veces la tienes que dejar descansar. Y después cuando llega un momento en que vuelvas a sentir la motivación de esa pieza, reencontrarte con ella, reencontrarte con la pieza, reencontrarte con lo que tú eres y volver a hacerla. Y de verdad va a cambiar. Porque lo maravilloso que tiene este arte es que es en vivo. Y nunca una presentación va a ser igual que la otra, aunque use la misma música, aunque use el mismo vestuario, aunque use todo igual, nunca va a ser igual, porque el público va a ser distinto, la energía va a ser distinta, el día como yo me desperté también va a ser distinto. Hola, me gustaría saber si das clases de burlesque. Lo que sí, yo les invito es a seguir mi Instagram, @monica.burlesquesantiago, porque yo ahí estoy constantemente dando clases abiertas a través de los lives de Instagram para todo el mundo. Y la pueden ver desde donde estén. Son clases abiertas, gratuitas, que estoy dando más o menos una vez a la semana para que ustedes también puedan aprender independiente del lugar donde estén. Ya enseño coreografías, técnicas, nombre de pasos,
y pueden seguirme y acompañarme. Y también tengo algunos videos tutoriales cortitos para que puedan ver y aprender en casa. Entonces hay harto material para que se puedan ir acercando a este arte, pero sobre todo invitarlos a ver videos en YouTube. Yo tengo varias piezas en mis canales para que puedan ver piezas que he hecho yo, también piezas que han hecho mis alumnas, tanto clásico como neo, como en dupla. Hay mucho material, como les decía, Burlesque Hall of Fame, busquen en YouTube también y vean los videos de los festivales anteriores para que vayan conociendo y vean las múltiples posibilidades que nos da este arte. Hola Albert, ¿cómo estás? Es muy bonito el burlesque y además nos provoca un empoderamiento muy grande con nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Dónde me pueden seguir? @monica.burlesquesantiago, ese es mi Instagram. Ahí aparece el Instagram de mi academia también. Y ahí pueden llegar y acceder a todos los videos y toda la información que yo estoy subiendo siempre en las historias, etcétera. Si tienen alguna duda puntual también me la pueden escribir por interno. Todo lo que tenga que ver obviamente con burlesque, con la actuación, etcétera. Estoy haciendo también algunos workshops a través de Zoom los fines de semana para que también vayan conociendo las distintas aristas de este arte. Yo espero que en Colombia en el futuro, y yo espero también poder ir en algún momento y dar alguna clase de burlesque, dar algún workshop, dar alguna jornada. Ha sido muy rico esta relación de latinoamericana, de buscar conocernos a los distintos artistas, y por eso estoy súper contenta de esta invitación que me hicieron para transmitir a través de este canal, porque obviamente acá en Chile la gente que está interesada en el burlesque conoce mi academia, me conoce a mí y conoce a otras profesoras que también hay, pero ustedes no tienen la misma posibilidad, no hay tanta escuela. El año pasado en Colombia, estuve el año pasado en Colombia y estuve averiguando, pero la verdad que muchas clases no vi, ¿ya? Entonces espero que después que pase toda la pandemia, que pase todo esto, podamos tener la instancia de viajar nuevamente y poder dar algunas clases, algunas jornadas que tengan que ver con toda la información que yo les estoy dando ahora, pero llevarla al cuerpo, aprender cuáles son los pasos clásicos, aprender el trabajo del TIS, aprender el trabajo de la actuación, de pronto trabajar alguna idea de ustedes para una narrativa y crear una pieza, ¿ya? Espero que pueda darse esa instancia en el futuro, pero de momento tenemos las redes sociales a nuestro favor que nos acompañan y que nos permiten comunicarnos con distintos lugares del mundo. Claro, Bella, por supuesto. Muchas gracias. Yo feliz de participar y de dar a conocer toda mi experiencia. Como yo les decía en un principio, mi fuerte y mi especialidad en el burlesque tiene que ver con esto que he estado hablándoles hoy día, de la importancia de la actuación y la interpretación. Y había llegado un momento muy importante que tiene que ver con las emociones, ¿ya? Nosotros tenemos 6 emociones básicas, a pesar de que las emociones se mezclan unas con otras y van generando nuevas emociones. ¿Ok? Pero cuando hablamos de las emociones básicas hablamos de sensualidad, erotismo, hablamos del miedo, de la tristeza, de la rabia, de la alegría y de la ternura. Hay métodos y sistemas para trabajar estas emociones de forma rápida a través del cuerpo, para que cuando yo quiera contar una historia pueda interpretar a través de la emoción. Si yo quiero hablar, por ejemplo, una historia acerca de la pérdida de un amor. Yo, por ejemplo, hice hace unos años una pieza que partía con una mujer con un velo de viuda, viendo un álbum de fotos, y recordar tomarse unas pastillas porque no quiere estar más, no puede vivir sin su amor. Y aparece este amor, es una pieza en dupla. Y aparece este otro performista que me acompaña y que es como el fantasma de este amor. Y ahí sucede toda una pieza muy romántica, muy emotiva y muy intensa.
que termina con ambos en el suelo y juntos nuevamente. Ahora, si yo quiero hablar acerca del amor, de la pérdida y de la tristeza, debo ser capaz de evocar esa emoción. Si yo no me conecto con esa emoción, si yo no me conecto con la tristeza, no la siento, ¿cómo la va a sentir el público? ¿Cómo? Entonces yo tengo distintas técnicas para llegar a esa emoción, pero necesito creer que lo que está pasando. El aquí y el ahora, que es algo tremendamente importante en la actuación y por supuesto también en el performance. Transmites todos esos sentimientos, que genial, gracias. Todo, chicos, es entrenamiento también, ¿ya? Pero es súper importante que nosotros sepamos conectar. Entrar y salir de las emociones es un trabajo, pero tiene que ver con la conexión. Yo no te puedo contar lo que me duele perder a un ser querido si no soy capaz de conectar con esa emoción. Y si yo no lo siento, ¿tú lo vas a sentir como espectador? Si yo no soy capaz de transmitirte eso, ¿tú como espectador lo vas a poder sentir? Muy difícil. Ahora quiero hablar de una pieza que es muy torpe y que es feo y que es papiche y etcétera, y es todo comedia. Tengo que pasarlo bien, tengo que reírme de mí misma, tengo que reírme de esa versión fea, tengo que descubrirla, tengo que encontrarla, tengo que conocerla y tengo que ser capaz de contagiar esa energía y esa alegría y ese humor para que tú como espectador disfrutes, te rías y sientas empatía con ese personaje. ¿Ya? De eso se trata. Y por eso es tan importante el tema de las emociones. Quiero trabajar una pieza de terror, donde estoy trabajando, no sé, inspirada en Linda Blair, en El Exorcista. Entonces quiero causar miedo, entonces tengo que ser capaz de generar esta sensación de que yo estoy con miedo, de que yo estoy con susto, de que mi corporalidad cambió, mi tensión cambió. Porque si yo no lo siento, nadie lo siente. Entonces, cuando hablamos de la actuación en el performance, de la interpretación, tiene que ver con todo este camino, con crear una narrativa, con crear un personaje, con transmitir emociones y con poder lograr todo esto en 4-5 minutos. ¿Ya? Eso es el neoburlesque, ¿ya? El nuevo burlesque, el burlesque más teatral. Ahora, si yo quiero hacer clásico, porque me gusta el clásico y no quiero contar historias, no me exime de ser capaz de la conexión con la música, con ser más musical, con sentir. ¿Ok? Es distinto, pero la música me va a ayudar a encontrar una cinética corporal que va a ser capaz de transmitir también algo. Y a lo mejor lo que van a transmitir es más sensualidad, erotismo, elegancia, ¿ok? Pero tiene que transmitir también. Entonces también hay teatralidad, lo que no hay es narrativa, ¿ya? Son cosas distintas. Entonces, bueno, todo esto, toda esta información que yo le estoy dando, yo sé que es un montón, yo sé que es harto y que en este momento se ve como que fuera imposible tal vez, ¿ya? Pero no es así, es posible. Yo les prometo que todas mis alumnas han logrado hacer una pieza en solitario, en un proceso que dura un año, sí, porque pasan primero por burlesque inicial, donde aprenden las caminatas, pasos clásicos, el concepto de tiz, coreografía, musicalidad, y luego ya empiezan a ver trabajo de elementos, trabajo de narrativa, trabajo de actuación, personajes tipos, etc. Pero también en un workshop de 3 horas, en una
jornada de un fin de semana, también se puede aprender muchísimo para poner en práctica. ¿Ok? Entonces también tiene que ver con la voluntad, con las ganas, con empezar a descubrir este camino maravilloso y tremendamente creativo. Así que yo les hago desde ya la invitación a conocer, si les gustó esto que estuvimos conversando, si les llamó la atención el burlesque, bueno, conmigo yo feliz de apoyarlas, a quienes estén interesadas, de que sigan las redes, de que participen en las clases abiertas que doy por live, que se conecten, que nos conozcamos, feliz en todo lo que pueda hacer. Así que nuevamente agradezco esta invitación y de verdad espero que les haya dudas, quiere consultarme algo específico con respecto a esto que yo estaba hablando. Me encanta, voy a comenzar a averiguar. Yo ya te comencé a seguir. Ay, ya, un besito. Bueno, les recuerdo las redes, @monica.burlesquesantiago, todo junto. Ese es mi Instagram, ahí me pueden seguir. Y también el Instagram de la academia, que es @burlesquesantiago, todo junto. En esas también, si ven en Sala de Sentidos, aparezco etiquetada monica.burlesquesantiago, lo pueden ver ahí también, para que se conecten y puedan tener estas instancias que de verdad hoy día hay que aprovechar, ¿ya? Muchas gracias por compartir tus aprendizajes y expandir las posibilidades. Gracias a ustedes de verdad por acompañarme, por haber estado pendientes. Esto es una conversación, una clase más bien teórica, hay mucha información, después esto llevarlo al cuerpo, a la práctica, es lo entretenido, es lo interesante, pero como les digo, el burlesque es tremendamente, tremendamente amplio, está abierto para todos. Si usted quiere hacer burlesque, no se limite, aprenda, aprenda, pero siempre con conciencia que es importante que el momento que yo me vaya a subir a un escenario, hacerlo de la mejor forma posible, respetar al público, respetar al espectador y respetar mi trabajo como performista. Es un camino profesional si se preparan adecuadamente. Súper antojada de ver. Gracias, sí, es un camino profesional. Uno puede desarrollarse en el camino del burlesque, uno puede aprender y puede enseñar. Y en mi caso, yo por ejemplo que tengo una academia y me dedico a la enseñanza del burlesque y también tengo espectáculos. Mira, les voy a hacer una invitación mañana sábado, ya esta invitación muy entretenida. Mañana sábado, nosotros con un grupo de performistas de acá, de Chile, y también hay 2 invitados internacionales de Argentina y de Brasil, vamos a... Mañana. Pueden, en mis redes van a encontrar el Instagram de La Maldita Varieté y cada uno de nosotros va a presentar una pieza clásica o neoburlesque totalmente abierto, gratuito a través de Instagram para que lo puedan ver. Porque debido a que están todos los teatros cerrados, los bares cerrados, no podemos hacer espectáculos en vivo y en directo, pero sí podemos tratar de acercar el burlesque y este arte que no se detenga a través de las redes. Obviamente no es lo mismo, pero están todos invitados a ser parte de este show mañana. Así que en mi Instagram van a encontrar toda la información. Si quisiera interpretarme a mí misma, ¿cómo sería? Mira, tú te puedes interpretar a ti misma, ¿ya? Ahora, siempre, desde el momento que tú vas a estar haciendo algo en el escenario, tú estás como con tu alter ego. Entonces tú tienes que decidir qué es lo que de ti misma quieres contar. ¿Quieres contar una historia de tu vida personal que te haya pasado en algún momento? Bueno, vas a tener que construir la narrativa. Y el personaje que vas a tener que analizar eres tú. O sea, tu trabajo de introspección va a ser mucho más grande. Sí, se puede. Y muchas